Presencia Ciudadana, un espacio para la sociedad civil, la voz de los grupos vulnerables. Una producción de Hacen Red, Sociedad que Gobierna y Radio Watt. Conducido por Eli Cano y Jonathan Sosa. Presencia Ciudadana, fortaleciendo en Tamaulipas las capacidades de las organizaciones civiles. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? A todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes fuentes, desde sus casas, desde sus oficinas, desde sus dispositivos móviles, reciban un muy bonito saludo de parte de todos nosotros. Hoy, en su programa Presencia Ciudadana de este 4 de julio, me complace saludar a mi compañera Eli Cano. Gracias, Jonathan, por esta presentación. Un gusto estar compartiendo micrófonos una vez más en este programa. Y en un día como hoy, de 1862, Lewis Carroll le cuenta a Alice Liddell un cuento que más tarde se convertiría en las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. El tema que hoy abordaremos es retos de las personas con discapacidad en México. Tipos de discapacidad. De hecho, hay discapacidades que pueden estar ocultas a simple vista o que son difíciles de notar a menos de que sepamos que estamos buscando. Por eso, presta atención a los tipos de discapacidad que traemos para ti. Motriz. De los tipos de discapacidad que existen, este se caracteriza por la disminución parcial o total de la movilidad de uno o más miembros de tu cuerpo, lo que se traduce en una dificultad o impedimento a la hora de realizar diversas tareas motoras, en especial las de motricidad fina. Esto producto de que esta clase de discapacidad puede llegar a generar en la persona movimientos incontrolados, temblores, dificultad de coordinación, fuerza reducida, entre otros. ¿Cuáles son las causas de la discapacidad motora? Algún proceso infeccioso como la poliomielitis, los reumáticos como los accidentes cerebrovasculares o la artritis reumatoide, alguna malformación neurológica, entre otros. Algunas de ellas se pueden evitar o controlar. Auditiva. De todos los tipos de discapacidad que existen, esta corresponde a la pérdida total o parcial de la percepción de los sonidos, y para diagnosticarla se evalúa cuánto es percibido el sonido por cada oído de forma individual. Se dice que una persona es sorda cuando su deficiencia auditiva es total o profunda. Hipoacúsica si su pérdida de la audición es parcial y su audición puede mejorar con el uso de dispositivos electrónicos como los audífonos. ¿Cuáles son las causas de la discapacidad auditiva? Normalmente son 3 las causas de esta discapacidad. La primera y más común es la genética. En segundo lugar está la adquirida, es decir, que se adquiere en algún momento de la vida, como luego de un accidente. Y por último, están las congénitas, que son las prenatales o perinatales. Discapacidad visual. En el mundo existen aproximadamente 280 millones de personas que sufren de discapacidad visual, siendo casi 40 millones ciegas y más de 240 de baja visión. Esto es importante mencionarlo, pues de los tipos de discapacidad, la visual se divide en 2, y la primera y la más popular es la pérdida total de la visión o ceguera, y la menos conocida es la disminución parcial, que es de hecho la más frecuente. Discapacidad intelectual. Es definida como el estado de una persona, pues no puede llamarse enfermedad, ya que no se cura, y acompañará al individuo durante toda su vida. ¿Cuáles son las causas de la discapacidad intelectual? Son 4, de las cuales la más común es la hereditaria, como el síndrome Down, aunque también existen causas congénitas o adquiridas durante la gestación. Ingesta de diferentes drogas, contracción de rubiola o VIH. Y por último, las adquiridas, que se producen por daños al sistema nervioso central o al cerebro, meningitis, aspiración de toxinas, etc. Aquí, la importancia que algunas se pueden evitar, como las causadas por el consumo de drogas. Discapacidad visceral. Este es uno de los tipos de discapacidad que pocas personas conocen y, de hecho, forma parte de las más frecuentes. Una discapacidad visceral corresponde a aquellas personas que tienen alguna deficiencia de la función de un órgano interno. Es decir, cuando alguien tiene una deficiencia cardíaca, es diabético, siempre que no correspondan a impedimentos motores, de los sentidos, intelectuales ni a ninguna de las discapacidades de la anterior. ¿Y alguna ley que protege a las personas con discapacidad? La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011. Decreto. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta
Se crea la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Artículo único. Se crea la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Su objeto es reglamentar de manera enunciativa y no limitativa. Esta ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio. Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por accesibilidad, ajustes razonables, asistencia social, ayudas técnicas, comunicación, comunidad de sordos, Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que vienen en algunas fracciones. Accesibilidad. Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Ajustes razonables. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Asistencia social. Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de las personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. Ayudas técnicas. Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad. Comunicación. Se entenderá el lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicana, la visualización de textos, sistema braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información. Comunicación, comunidad de sordos. Todo aquel grupo social cuyos miembros tienen alguna deficiencia del servicio auditivo que les impida sostener una comunicación y socialización regular y fluida en la lengua oral. Educación especial. La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias y definitivas, así como aquellos con aptitudes sobresalientes. Educación inclusiva. Es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad. Estimulación temprana. Atención brindada a niños y niñas de entre 0 y 6 años para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas e intelectuales. Igualdad de oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios. Perro guía o animal de servicio. Son aquellos que han sido certificados para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas con discapacidad. Persona con discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal. Política pública. Todos aquellos planes, programas o acciones que la autoridad desarrolle para asegurar los derechos establecidos en la presente ley. Rehabilitación. Proceso de duración limitada y con un objetivo definido de orden médico, social y educativo, entre otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance su nivel físico, mental y sensorial óptimo. Transversalidad.
es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, programas y acciones desarrollados por las dependencias y entidades de la administración pública, que proveen bienes y servicios a la población con discapacidad con un propósito común, basados en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos en 3 dimensiones: vertical, horizontal y de fondo. Ahora es importante conocer cómo participa Asenred en este tema, y por ello tenemos la participación del presidente de Asenred en Tamaulipas, Álvaro Morales. Pues muchas gracias a todo el equipo, gracias, la verdad estamos haciendo un trabajo con mucho esfuerzo. Gracias Jonathan, gracias Eli, gracias a nuestra productora Leti Acosta, al señor Federico Zúñiga, también gracias por todo el apoyo que nos está brindando. En Asenred estamos trabajando por el cumplimiento cabal de los derechos humanos, de los derechos universales de las personas, y específicamente hablar de discapacidades, también hablar que independientemente de las condiciones en las que se encuentre una persona, también tiene derechos y deben ser respetados. Todas las personas en un momento dado tenemos la posibilidad en alguna de las etapas de nuestra vida de tener alguna discapacidad. Alguien por cuestiones genéticas, algún problema médico, por la vida cotidiana o también el paso del tiempo. Y ahí tenemos la muestra de los adultos y adultos mayores que al llegar la etapa de madurez y vejez presentan ya discapacidad también. Discapacidad visual, motriz y con tanta tristeza también a veces intelectual. Las personas que tienen discapacidad, el mundo es diferente, pero el mundo es igual para todos. El mundo no se acopla a ellas. Tenemos edificios, tenemos hospitales, escuelas, oficinas públicas que están, la mayoría de ellas están diseñadas para personas que no tienen discapacidad. Y ahí es donde tenemos la desventaja. Por eso es que nosotros hemos emprendido una lucha, hemos emprendido mucho trabajo para poder llegar a los rincones, poder llegar a las ideas, a los planes y el trabajo que hacen muchas personas que toman decisiones, que hacen diseños. Manejamos mucho la empatía, el que ellos se pongan en los zapatos de las personas con discapacidad, pero no teóricamente, que se los pongan realmente. En Asenred hemos hecho ejercicios con organizaciones civiles, hemos invitado a muchos políticos, a profesores, alumnos, a gente que puede en un momento dado tomar decisiones y puede influir para que cada vez se abran más espacios. No estamos en blanco, ya ha habido mucha disponibilidad. De hecho, muchos gobiernos, nuevos gobiernos ya han implementado varios programas, se han hecho foros, se ha abierto el Congreso, pero falta mucho, sobre todo para aquellos que tienen muy lejos esas oportunidades. Hay una pequeña parte de la población que asiste a escuelas, a centros de ayuda para personas con discapacidad, pero hay muchísima gente, mucha gente que aún está en sus casas y que no tiene acceso o no sabe que puede tener acceso a terapias, a la ayuda, a las organizaciones civiles. Por eso es el llamado que nosotros hacemos. A todas las personas que nos escuchan, vamos a apoyar a una persona con discapacidad, a un vecino, a un amigo, a un pariente. Hay que ayudarlo, no ocupar los espacios para los discapacitados y ver de qué manera siempre podemos involucrar y ponernos en sus zapatos. Como ya lo saben, Asenred está conformada por muchas organizaciones y es muy importante conocerlas. Soy José Luis Caudillo Robles y represento a la Asociación de Personas con Limitaciones Físicas de Matamoros AC. Me puedes encontrar en nuestras redes sociales Aspelif y Matamoros AC. Estamos ubicados en la calle Francisco Villa, número 62, esquina con Eduardo Chávez, en la colonia Benito Juárez. Nuestros teléfonos 247-6284, celular 8683-53-1393. Nuestro principal objetivo, ayudar a personas con discapacidad motriz, con sillas de ruedas, bastones, muletas y o andadores.
Somos Presencia Ciudadana. Somos la voz de los grupos vulnerables. Déjanos ser tu voz. Nuestras redes sociales son en Facebook, Asenred ONG. En Twitter, @AsenredORG. O vía WhatsApp al número 86 83 53 34 41. 86 83 53 34 41. Y si deseas que sea anónimo, solo pídelo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Esto fue Presencia Ciudadana. Los esperamos la próxima semana en punto de las 6 de la tarde. Una producción de Asenred y Radio Watt.